Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Damos la bienvenida a todos y cada uno de los que estamos aquí, la Iglesia de Cristo, reunidos bajo su dirección. Quisiéramos en el nombre de Jesús poder compartir con ustedes una porción bíblica que la encontramos en el libro de Colosenses, versículo 9, del 9 en adelante, Colosenses 9 en el nombre de Jesús. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en todo, buena obra y creyendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracia al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia. Yo pensé que se estaba oyendo, ya yo había empezado. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté y continúe dirigiéndonos, Señor. Que tú estés, Señor, tratando con cada corazón, Jehová, y que estas palabras que tú has puesto en mí, Señor, mi Dios, que tú has permitido que a mí llegue, Jehová, que tú estés, Señor, dirigiéndola, Señor, a cada corazón y que pueda cumplir el propósito por la cual tú la has enviado. ¿Se escucha ahora? Ahora sí se escucha, perdón. Quisiéramos compartir bajo el tema contenido y mensaje. El contenido es toda información, obviamente, que uno pueda tener de cualquier tema. Contenido, podemos tener la facultad de poder acumular, de poder almacenarlo, pero no necesariamente todo ese contenido que nosotros tenemos el dominio o puede ayudarnos, podemos utilizarlo en determinado momento. El mensaje es en base a lo que queremos tratar, obviamente. El mensaje es la información sobre algún punto, algún tema para tratar, donde se aclara y se da los pormenores, donde se le expresa a la persona el sentir o la conclusión de algún problema o alguna dificultad o alguna información. Esta carta de Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo y fue escrita cuando él estuvo en la cárcel, tanto Colosenses así como también Filipenses, Efesios, Filemón. Es llamada la epístola de las prisiones porque Pablo la escribió desde la cárcel en Roma. Quisiéramos que al tratar este tema, que podamos analizar y reflexionar a raíz de todo esto que hemos seguido pasando con lo que es la cuarentena y cómo podemos nosotros también analizar nuestras actividades cotidianas en nuestros hogares, a la vez que estamos muy propensos y expensos a escuchar y a ver videos y audios en YouTube sobre corte cristiano y cómo esto puede ayudarnos o puede desayudarnos en cuanto a la permanencia de la sana doctrina. Al igual que la iglesia de Colosenses, que quizás tenían muchas informaciones, pero no muchas de esas informaciones o esa doctrina falsa que se estaba tejiendo dentro de su ser
estaba atentando en contra de lo que era la buena doctrina que ya se le había a ellos predicado. Y la intención que tenemos con este mensaje, el objetivo es que nosotros podamos conocer, y a la vez de que conozcamos, cuidarnos de que no caigamos en alguna de esas doctrinas falsas, y que estemos con los ojos abiertos para ser selectivo en todo lo que nosotros vamos a escuchar y ver. La carta de Colosenses, el propósito por la cual Pablo la escribe y el objetivo fue que de alguna manera Epafras le fue a visitar o se juntó con Pablo y le solicitó a Pablo ayuda para tratar una falsa doctrina que empezaba en la iglesia de Colosas. Eso lo vemos en el capítulo 2, 8 y capítulo 2, versículo 8 y 9. Tal parece que esa herejía que estaba permeando dentro de la iglesia era una mezcla del ocultismo pagano, del legalismo judío y el cristianismo. Fíjense qué mezcla tremenda estaba sucediendo en aquella iglesia. Básicamente parte de lo que hoy mismo estamos viendo en todas las redes, que uno empieza a oír cosas que uno cree que está escuchando cosas cristianas y es algo legalista o es una mezclatura así con el cristianismo, con el legalismo, con lo que es el ocultismo pagano. Realmente uno tiene que tener muy ojo visor y tratar de siempre irnos a la Biblia. El problema que Pablo combatía en la iglesia de Colosa era similar al gnosticismo. Recuerden que el gnosticismo en griego es conocimiento, un conocimiento oculto. Esta herejía enseña todo lo contrario a lo que es la doctrina cristiana. Ataca al cristianismo en varias formas. Número uno, insistía en que la importancia del conocimiento secreto estaba escondido para la mayoría de los creyentes. Pablo, en cambio, manifestaba que Cristo nos provee todo el conocimiento que nosotros necesitamos. Recuerden que en Santiago habla 1:5 de que esté falta de conocimiento, pídalo al Señor. Está abierto para nosotros. Otra cosa que enseñaba esta doctrina es que el cuerpo era maligno. Pablo declara que Dios mismo se hizo carne, o sea, se encarnó en Jesucristo. También enseñaba que Cristo solo aparecía como un ser, pero que no era algo humano, era como un espíritu. Recuerden que Cristo tenía la doble naturaleza, la naturaleza divina, pero la naturaleza humana. Y aquí entonces nosotros podemos ver en estos versículos desde el 3 que Pablo da gracias a Dios por ello, por su buena reputación y el amor que ellos tienen a los santos. Pablo está muy maravillado, le conquistó el corazón el escuchar esa buena noticia. Y vemos que en el 5 también él sigue diciendo que ellos tienen esa esperanza en Cristo Jesús y que esa esperanza que ellos tienen es la seguridad que se tiene en Jesucristo. Y es algo interesante porque realmente los cristianos debemos de tener amor hacia Cristo, tener esa esperanza en Cristo y amar a nuestros semejantes. Esas son dos cosas importantes que la iglesia, cada creyente debe de manifestar, y Pablo se alegra de ello, de que ellos estén así. En el 6 sigue hablando, dice: esto ha llegado a conocerse por la predicación del evangelio que ha llevado fruto. Esa forma de vida de ellos, esa predicación aún de Epáfras,
le enseñaba a ellos, fue tan notorio que ellos testificaban, no solamente en el lugar donde ellos estaban, en Colosas, sino en toda los demás pueblos que circundaban, y Pablo se alegraba de ellos porque daba el fruto, daba fruto, pero el fruto del Espíritu Santo, que es parte de las bendiciones que Dios nos da a nosotros, los creyentes. Por tanto, por toda parte de aquel entonces se escuchaba y se conocía sobre lo que era la gracia de Dios, la gracia verdadera. O sea, está hablando del evangelio, se conocía el verdadero evangelio predicado, el plan de salvación a todas aquellas personas que habían escuchado. Y por eso que en el 7 y el 8 Pablo se alegra y les refiere que él había escuchado de ello por Epafras, quien era, al parecer era el pastor, el encargado de aquella iglesia, que también se cree que fue el fundador de esa iglesia, y que le habló a Pablo sobre su gran amor en el espíritu que ellos tenían. Luego en estos versículos que vemos, que estamos en el versículo 9, allí es interesante porque allí estamos observando cómo Pablo eleva una oración por sus amigos, cómo Pablo da gracias a Dios por ello, y cómo Pablo, dentro de sus listas de oración, Pablo tiene como intercesión a esta iglesia. Pablo, al elevar esta oración por ello, al escuchar tan buena referencia de ellos, entonces él se regocija. Y yo pienso que realmente, como dice alguno de los autores, que aquí en esta parte hay una gran enseñanza, más que en que en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, sobre lo que es la intercesión. En la intercesión, cuando uno ora, cuando uno intercede, se producen dos cosas importantes, y es la parte básica en la oración. Como nos dice un teólogo, Charles Francis Diller, que habla que hay dos peticiones básicas que se han de hacer en la oración. Número uno, el pedir por el discernimiento de la voluntad de Dios. Y número dos, pedir para poder cumplir esa voluntad de Dios. La oración empieza por pedir que seamos llenos de un conocimiento siempre en aumento de lo que es la voluntad de Dios. Su supremo objetivo es el conocimiento de la voluntad de Dios. Porque fíjense que yo tenía mucho conocimiento, pero tenía mucho conocimiento de diversas cosas y aún del mismo cristianismo. Pero dice, Pablo está hablando y está limitando que todos esos conocimientos, cuando no está Cristo en todos esos conocimientos, entonces todo eso es vacío, todo eso es basura, que Pablo también lo declara en otra carta, que Pablo dice, yo conozco sobre toda la ley, conozco sobre otra cosa, pero todo eso lo tomo por basura, por seguir al conocimiento, por seguir lo que es la voluntad de Jesucristo. Y esto es importante porque nosotros cuando oramos, nosotros que somos intercesores, que oramos delante del Señor, Pablo está señalándonos diversas cosas interesantes. Esto se trata no tanto de hacer que Dios nos preste atención cuando oramos, como de que le escuchemos nosotros a Él. No debemos tratar o no debemos de estar tratando de convencer a Dios para que haga lo que nosotros queremos, sino de descubrir lo que Él quiere que nosotros hagamos cuando nosotros oramos. Queremos siempre acomodarlo todo a nosotros. Por eso que cuando nosotros oramos y vemos esta enseñanza de Pablo aquí en el versículo 9, desde el versículo 9 al 13, del 13-12, vemos estas enseñanzas
El resultado que muchas veces lo que nosotros queremos cuando oramos es que Dios nos acomode, que acomode la voluntad de Él a la nuestra, básicamente, cuando en realidad lo que debe de ser es que Él haga su voluntad de nosotros. El primer objetivo de la oración no es tanto decirle cosas a Dios, sino escuchar lo que Él nos quiere decir a nosotros. Y estas son enseñanzas tremendas que podemos ver en esta oración, esta intercesión que Pablo hace a partir de este versículo 9. Pablo pide que sus amigos tengan sabiduría, entendimiento. Él está pidiendo que puedan entender las grandes verdades del evangelio, que puedan ser capaces de aplicarlas a las decisiones y a las tareas que les sobrevengan en la vida cotidiana. Y en eso se trata la sabiduría. En el griego, Pablo, el espíritu, lo que quiere decir es que esa sabiduría sea una sabiduría básica, y que la sabiduría básica es la que nos permite a nosotros tener esos principios básicos para que podamos resolver en cualquier situación o eventualidad que se nos presenta, poder aplicarla, y al aplicarla poder entonces resolver ese problema. Pablo está hablando que no se trata de tener conocimiento. El cristiano tiene que saber lo que quiere decir el cristianismo, no en el vacío, sino en todo el asunto de la vida. Y Pablo está diciendo, usted tiene mucho conocimiento, tienen mucho conocimiento de tantas cosas, pero tienen poco mensaje. Está atacando, obviamente estamos hablando que Pablo está atacando a lo que es la falsa doctrina del gnosticismo, que recuerden cómo hablábamos, que consistía en tener mucho conocimiento y que esos conocimientos estaban reservados para algunas personas. Por eso Pablo dice que el conocimiento que da Cristo no es para algunos, sino es para todos. Y Santiago 1:5 dice que el que quiera tener conocimiento solamente tiene que pedirlo. Eso está a pedir de boca. Y Pablo está diciéndole a ellos que el gnosticismo tiene mucho conocimiento, pero ¿de qué vale ese conocimiento cuando no les sirve para resolver cosas esenciales, básicas, principios en la Biblia, como lo que es la salvación? Tanto conocimiento, tantas cosas que no le ayuda a ellos a crecer espiritualmente. Nosotros estamos expuestos a muchos conocimientos, a muchos contenidos en las redes sociales, y quizás hasta de libros. Pero ¿de qué nos vale a nosotros acumular todas esas cosas si nosotros no analizamos, si nosotros no estamos a raíz de lo que nos dice la palabra, todo lo que estamos viendo, lo que nos llega a nosotros, compararlo con lo que la palabra nos dice? Y Pablo está llamándole la atención a ellos sobre eso. No importa tanto conocimiento que tú tengas, si ese conocimiento no te ayuda a ti a conocer el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, que es el temor a Jehová, bendito sea el nombre del Señor, que es el conocimiento de Cristo, llegar a conocer a Cristo, porque tú puedes conocer muchas cosas y no importa, te mueres y te vas para el lugar de perdición, pero si tú conoces únicamente a Cristo, pues es lo más importante en la vida, porque a través de Cristo tú puedes también entonces no solamente tener un gran amigo, sino también puedes obtener la salvación, la vida eterna después que pase a la eternidad. No podemos tener tanto conocimiento, y vuelvo, repito, al tema central de esta palabra, de esta prédica. Mucho contenido y poco mensaje, poco conocimiento del mensaje verdadero de la palabra. El conocimiento de la voluntad y la sabiduría de Dios deben conducirnos a la conducta correcta, a una buena conducta que debe de reflejarse
diariamente en nuestras vidas. Diariamente, no importa que tú tengas 70 Biblias de diferentes lenguajes, de diferentes comentarios, que tú sepas esto, que tú sepas aquello. No. Y gloria a Dios que tú la tienes mejor, gloria a Dios. Pero lo importante de todo esto es que tú, ese conocimiento, tú lo apliques. Tú puedes tener poco conocimiento, pero aún ese poco conocimiento en Cristo, tú lo apliques. Y ese poco conocimiento te ayuda a ti a tener una mejor calidad de vida con Dios y con tus hermanos. Pablo pide que sus amigos se conduzcan de tal manera que agraden a Dios. El conocimiento que tenemos debemos demostrarlo aplicándolo constantemente en nuestro diálogo vivir. Por eso que hace Pablo esa oración y da la importancia le da la importancia que tiene la oración, y le dice a ellos, le dice a ellos que cuán importante es orar, porque hay un detalle, hay un secreto poderoso en lo que es mantenerse en la oración, porque recuerden que orar es hablar con Dios, y cuando hablamos con Dios, cuando escuchamos a Dios, no solamente nosotros hablamos, sino también escuchamos, tenemos una conversación con Dios. Y Dios entonces nos habla a nosotros. Nosotros podemos conocer lo que es la voluntad de Dios y también podemos pedirle a Él que nos ayude a hacer su voluntad. No hay nada en el mundo más práctico que la oración. No es evasión de la realidad. De la oración y la acción van de la mano. Oramos no para evadir las responsabilidades de la vida, sino para cumplirla. Para esto necesitamos poder. Por tanto, Pablo pide que sus amigos sean fortalecidos con el poder de Dios. El gran problema de la vida no es saber lo que tenemos que hacer, sino hacerlo. En la mayoría de los casos somos conscientes en cualquier situación dada lo que debemos hacer. Lo difícil es poner ese conocimiento en acción, en práctica. Lo que necesitamos es poder y lo recibimos mediante la oración. Y Pablo está allí también dándonos a entender la importancia que tiene orar siempre, de comunicarnos siempre con Dios. Imagínense, imaginémonos si Dios no hiciera más que decirnos cuál es su voluntad. Podríamos entonces estar en una situación frustrada porque, bueno, solamente conocemos la voluntad del Señor, pero ¿cómo vamos a cumplir esa voluntad? ¿Cómo vamos a hacerlo? No tenemos la capacidad, no tenemos la fuerza por cuenta propia de hacer esa voluntad. Necesitamos el poder de Dios para que el Señor nos ayude a cumplir esa oración. Mediante la oración alcanzamos el mayor don del mundo, el conocimiento y el poder de Dios. Aunque en los días de Pablo esta idea fueron atractivas para muchos y la exposición de tales enseñanzas podía seducir a una iglesia que no conocía bien la doctrina de Cristo, pero fíjense algo, que aún en nuestro tiempo esta doctrina está dando mucha agua de beber en las redes, en las cosas. Cuando tú escuchas mensaje, predicación, estudio bíblico, a un culto donde está muy divorciado a lo que son los principios básicos, los principios bíblicos. Aún tenemos la iglesia, esta iglesia de los gnósticos aquí en San Cristóbal, en la parada, frente a la parada del parque. Por ahí tienen ellos una sucursal, por ahí abajo en Madre Vieja tienen otra, tienen como varias iglesias, y todo esto ha estado desde tiempo antísimo. Ahora, el antídoto para la idea herética es un conocimiento concienzudo de la palabra de Dios mediante el estudio personal y la enseñanza de la sana doctrina. Solo así podemos nosotros defendernos de todos esos ataques que constantemente tenemos por los medios,
televisivos, por todas partes. Cada día nosotros mandamos enseñanza en la mañana y en la tarde, además de varias reflexiones a través de los cultos de intercesora de oración, también estudios bíblicos que también estamos realizando por la gracia de Dios. Ahora más que nunca debemos de profundizar en lo que es la Biblia. No solo llevarnos de lo que oímos y conformarnos con eso. Quizás hay personas que solamente escuchan lo que se manda en el audio y ya no leen la Biblia. Ya está, qué bueno, mira qué bueno, y ya nos quedamos ahí. Escuchamos o vemos una reflexión escrita quizás que nos mandan, qué bueno, y ya, y esa reflexión nos manda a leer una porción de la Biblia y ya nos quedamos ahí, punto. No, ahora tenemos la gran oportunidad, el tiempo valioso de irnos a la palabra, de ver que todas esas cosas que nosotros recibimos, aún de la iglesia, aún de nosotros, sean basados en lo que diga la palabra, porque todos los que tenemos la gran responsabilidad y la gran bendición de predicarle a Cristo, de testificarle a Cristo, todos debemos de hablar en base a lo que nos dice la Biblia. Y si no hablamos en base a lo que dice la Biblia, entonces es vana nuestro lenguaje, es vano nuestro mensaje, porque todo debe de depender de lo que la Biblia nos dice a nosotros. Nosotros tenemos que hacer como los hermanos de Berea, como nos dice en Hechos capítulo 17:11. Nos dice que ellos recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si lo que le decían a ellos estaba en la Biblia. Y nosotros tenemos ese compromiso ahora. No podemos decir que yo no puedo porque estoy trabajando. No podemos decir que yo no puedo que estoy limpiando. Que tengo que hacer tal cosa. Si estamos todo el día en la casa, estamos en cuarentena todito. Todito estamos en las mismas condiciones, todito lo que tenemos que hacer es pedir al Señor que nos dé la gracia, la sabiduría para que nosotros podamos entonces administrar el tiempo bien, de tal manera que nos pueda dar el tiempo y podamos administrar lo que podamos hacer todas las cosas en un orden, porque Dios es un Dios de orden. Por eso es que el apóstol Pablo habla de que tanto conocimiento, tanto contenido no te ayudan a nada. Y vuelvo otra vez al tema de la prédica. Mucho contenido y poco mensaje. Mucho contenido que no te ayudan realmente a nada, porque en el momento que tú necesitas actuar en base a lo que dice la palabra, en base a lo que oíste, has aprendido, como dice el apóstol Pablo, de Jesucristo, entonces hacemos lo contrario. Si tenemos que criticar, nos criticamos. Si tenemos que estar hablando del otro, haciendo tal cosa, dando mal ejemplo, quizás lo hacemos, porque no hay mucho contenido. No hay mucho mensaje de la palabra, que hay mucho contenido. Tenemos muchas ideas vagas, que Cristo sana, que salva, que se algo como vago, muy vago, pero no tenemos algo firme. Y esa firmeza nosotros lo tenemos, esos mensajes lo tenemos cuando nosotros nos embrujamos con la palabra, cuando nos comemos la palabra, como el Espíritu, como Cristo le dijo a Juan en Apocalipsis: trágate la palabra, cómete la palabra. Cuando nos comemos la palabra, ahí es que nosotros conocemos y obtenemos el conocimiento que realmente nos puede ayudar a transformar, a modificar nuestra conducta, nuestra vida, a ser mejores adoradores, mejores cristianos, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores sobrinos, mejores nietos, mejores vecinos, mejores compañeros de trabajo, mejores estudiantes, mejor todo, mejores pastores, mejores líderes. Ahí es donde aprendemos a hacer todo. El gnosticismo valoraba la acumulación de conocimiento, pero Pablo destaca que el conocimiento en sí, fuera de Cristo, es vacío.
para que algo tenga valor, debe conducir a un cambio de vida, a una vida correcta, reflejada en el diario vivir. Por eso es que muchas veces nosotros vemos a personas, aún dentro del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, que yo leo tantas cosas, leo hago esto, que sí o qué, que lo otro, pero sin embargo no lo damos a demostrar. Dice el Santiago 3:13, quien es sabio y entendido, demuestre que es sabio y entendido con las buenas obras, demuestra que usted conoce la palabra en el diario vivir, haciendo buenas obras. Lo que podríamos llevar a la parte intercesora de la oración de Pablo, cuando Pablo termina ya esta intercesión, que Pablo utiliza 3 palabras importantísimas que debemos nosotros también observar y ver el significado que tiene esta palabra. En el versículo 11 y 12, Pablo utiliza la palabra de que los colosenses, él ora para que ellos sean llenos de fortaleza, de paciencia y de gozo. Esas 3 palabras son muy importantes para el cristiano. Y yo quisiera también declarar el significado de esas palabras. Fortaleza, Pablo pide para ello fortaleza, paciencia y gozo. Lo vemos en el versículo 11 y 12. Fortaleza y paciencia son 2 palabras griegas que van juntas muchas veces. Fortaleza y comoné, que es la pronunciación aproximadamente, y paciencia es macrotumía. Hay una cierta semejanza, una cierta diferencia entre estas 2 palabras. No sería totalmente cierto decir que siempre se observa en griego esta diferencia, pero sí cuando van juntas. Por ejemplo, cuando Pablo está hablando que quiere que ellos sean fortalecidos, la palabra fortaleza, hipomoné, se traduce por paciencia también, se traduce por paciencia. En la Reina Valera casi siempre, pero no quiere decir paciencia en el sentido corriente de abajar la cabeza y dejar pasar todas las cosas sin hacer nada. No. Quiere decir no solamente la habilidad de soportar las cosas, sino la habilidad al soportarlas de cambiar en gloria. Es una paciencia conquistadora. Hipomoné es que significa fortaleza, es la habilidad de tratar triunfalmente cualquier cosa que la vida nos pueda hacer. Fíjense qué hermoso esto, como dice nuestra hermana Marily, qué hermoso esto, qué bello esa petición de Pablo de fortaleza. Esa es la habilidad de tratar triunfalmente cualquier cosa que la vida nos pueda venir, aun cuando sea mala, uno convertirla en una oportunidad de glorificar a Dios. Pero también la otra palabra que él habla, la segunda palabra, ya vimos la palabra fortaleza, que es hipomoné. La segunda palabra que Pablo habla es sobre que él quiere que sean pacientes, que tengan paciencia. La paciencia, esta paciencia en griego, macrotimía, se traduce por longanimidad o por paciencia en la Reina Valera. Y quiere decir básicamente paciencia con las personas. Esa es la cualidad de mente, de corazón, que les permite a uno soportar las personas desagradables, maliciosas, crueles, sin dejarse amargar y sin que su torpeza le haga a uno
desesperar, ni su necedad le irrite, ni su desamor altere el amor que nosotros tenemos. Esta palabra paciencia, macrotomía, es el espíritu que no permite nunca la paciencia con las personas, ni deja de creer y espera en ella. Es el espíritu que no pierde, esa es la palabra, perdón, ahora sí. Es el espíritu que no pierde nunca la paciencia con las personas, ni deja de creer y esperar en ella. Así que Pablo pide para sus amigos fortaleza, que quiere decir que no se dejen de dominar bajo ninguna circunstancia, y pide paciencia, que ninguna persona pueda derrotarlo. Pide que los cristianos sean tales que ninguna circunstancia pueda derrotar su fuerza, ni ningún ser humano puedan derrotar su amor. La fortaleza del cristiano ante los acontecimientos y sus paciencia con las personas deben de ser siempre indestructibles. Pero también está la tercera palabra que Pablo utiliza. Está el gozo. El camino cristiano es una pelea fúnebre con las circunstancias y las personas. Si no, y que eso se torna a veces, pero también es un camino de actitud radiante, solemne ante la vida. Es decir, que vamos a tener mucha dificultad, vamos a tener mucha adversidad, pero también lo más importante de todo es que nosotros mantengamos ese gozo que depende del Espíritu Santo de Dios, depende de la gracia de Dios, que no depende de circunstancias. Y Pablo está hablando que en medio de todas esas circunstancias, adversidades que puedan llegarnos a nosotros, el gozo del Señor pueda siempre mantenerse en nosotros. El gozo cristiano se mantiene en cualquiera de las circunstancias. El mismo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay un teólogo, F.M. Moulis, dice: si el gozo no está enraizado en el suelo del sufrimiento, entonces es superficial. Es decir, que si el gozo no se refleja bajo cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en adversidades, cuando estamos en situaciones fuertes, pues entonces ese gozo no es superficial. Debe de reflejarse el verdadero gozo en medio de eso, porque el gozo que nosotros tenemos depende no de circunstancias, sino del mismo Espíritu Santo. Es fácil estar gozoso cuando las cosas nos van bien, pero la luminosidad cristiana es algo que no puede ahogar todas las sombras de la vida. Por tanto, hay que tener menos contenido y más mensaje para poder decir en nuestras oraciones cristianas: dame, Señor, la victoria sobre todas las circunstancias, la paciencia con todas las personas y el gozo que ninguna circunstancia ni persona pueda quitarla. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos continúe bendiciendo y que podamos, como dice el apóstol Pablo, tener siempre presente que nuestra redención es a través de Jesucristo, nuestra ciudadanía, nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestro conocimiento verdadero es conocer al Cristo de la gloria. Que Dios me lo bendiga y que la gracia de Jehová sea sobre todos y cada uno de ustedes.